Hoy en nuestra entrevista contamos con alguien que nos ha acompañado en diversas ocasiones en el programa y siempre vinculado con la Virgen del Rocío. Una vez más nos encontramos con él. Se trata de Manuel Galán, al que le damos de nuevo la bienvenida. Muchas gracias, Susana. Encantado de volver a estar con ustedes. Bueno, Manuel, no podemos comenzar esta entrevista sin echar la vista atrás en tu vida y hablarnos de los orígenes de ese amor y devoción a la Virgen del Rocío. ¿Cómo nace y cómo llega hasta hoy? Pues de una manera totalmente natural, porque bueno, para hablar del origen pues tengo que hablar de mi raíz, y mi raíz está en Almonte, y la devoción a la Virgen del Rocío en el pueblo de Almonte, y no solo en él, sino en múltiples pueblos de la comarca, se vive de manera natural, transmitida de padres a hijos, de abuelos a nietos, de generación en generación. Y bueno, se ve que cada romería, cada fin de semana, cada día en el santuario, se ve que la devoción a la Virgen del Rocío es algo que está vivo y transmitido, pues como venía diciendo, pues casi genéticamente. Bueno, a nivel personal eres doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y a lo largo del tiempo te has dedicado a estudiar y documentarte sobre todo lo que tiene que ver con el Santuario del Rocío, tanto que hasta tu tesis doctoral la dedicaste a ello con el Santuario del Rocío, origen, evolución, análisis histórico-artístico y aporte documental. ¿Qué motivaciones te llevaron a elegir este tema? Yo hice Historia del Arte, una carrera que me encanta y por eso la elegí, y una vez haciéndola, pues cuando tomó la decisión de continuar haciendo la tesis doctoral, pues yo intuía que una tesis doctoral es algo que se lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por tanto, yo tenía claro que el tema tenía que ser algo que a mí me llenara muchísimo para que ese esfuerzo y ese tiempo a mí me compensara y además lo disfrutara. Y eso que tanto me llena, pues evidentemente es la devoción a la Virgen del Rocío, que como decía antes, se vive de manera tan natural, tan en el día a día, y bueno, pues presento el proyecto para poderlo llevar a cabo. El proyecto se aprueba desde la propia Universidad de Sevilla y ahí pude pues comenzar la investigación y toda la labor de recopilación de datos para la ejecución de una tesis doctoral. No era fácil, primero una universidad pública, un tema relacionado directamente con la religión, pero bueno, el proyecto que presentamos tenía enjundia como para que desde la universidad aprobaran que aquello podía tener futuro como y cuerpo para poder llevar a cabo una investigación tal como para una tesis doctoral. ¿Cuál ha sido el enfoque que has querido darle a la investigación? ¿Qué aspectos específicos del Santuario del Rocío decidiste investigar y por qué? Los santuarios, ¿por qué? Pues porque investigando y tratando y trabajando la construcción, el continente me daba pie también a trabajar el contenido. Es decir, todas esas pinturas, piezas de orfebrería, de joyería, textiles, pues todo aquello que ha decorado el santuario actual y los santuarios preexistentes al actual a lo largo del tiempo. De hecho, indagando en la investigación, pues hemos llegado hasta la Edad Media, hasta el siglo XIII, hasta el momento de la Reconquista, para a partir de ahí, pues ya con documentos nos acreditan históricamente la existencia del santuario y de múltiples piezas que a día de hoy se conservan en él, ¿no? Qué bonito, lo llamaste las ermitas de Nuestra Señora del Rocío, porque partiendo del actual santuario tienes que indagar en el origen de este santuario, el primitivo santuario. Qué curioso. Sí, así fue, porque, y el nombre es en plural porque tratamos el actual, pero evidentemente para tratar el actual nos tenemos que ir remontando al pasado y así pues escarbamos, como decía antes, pues hasta el propio siglo XIII, en el momento en que Alfonso X el Sabio reconquista el reino taifa de Niebla, y es el momento en el que intuimos, o al menos hipotéticamente, y así se abre la hipótesis también con este trabajo, pues que él es quien reconquista el reino de Niebla, eso sí está documentado, pero él es quien reevangeliza
todas las tierras que habían pertenecido a este reino. Lo que más me sorprende es la cantidad de lagunas que hay a lo largo y ancho de la historia devocional rociera. Y esas lagunas probablemente sea lo que más nos llama la atención y sobre todo a los investigadores lo que nos incentiva a continuar con esa investigación. Y claro, nos falta el documento que diga que fue Alfonso X, pero es verdad que tenemos muchas piezas en un rompecabezas que todas encajan y nos hacen mirar a la figura del rey castellano como el promotor, el iniciador de esta devoción mariana. Y es que no podemos perder de vista la profunda devoción a la Virgen que este monarca le tenía, que es quien manda componer las cantigas de Santa María, por ejemplo, o quien manda levantar en la propia capital sevillana el templo de Santa Ana para venerar a la Madre de la Virgen, porque para evangelizar estas tierras donde se ubica ahora mismo la aldea del Rocío, no coloca una imagen de Cristo, sino una imagen mariana portando a Cristo en las manos, pero es una imagen mariana la que preside aquel primitivo oratorio. Entonces eso es lo que nos lleva a enfocar la mirada en la figura de Alfonso X el Sabio. Bueno, imagino que no todo habrá sido fácil, que también habrás tenido que enfrentarte a desafíos en el camino, Manuel. Sí, claro. Porque algo que se dilata durante tanto tiempo, pues evidentemente esos desafíos aparecen. Por ejemplo, recuerdo que me cogió la obra de la Casa de la Hermandad Matriz, donde estaba mi fuente principal de documentación. Bueno, pues me lo tomé un poco como periodo de relax e intento pues ir buscando información por otros derroteros, otros archivos, otras bibliotecas, porque es verdad que fue la fuente principal, pero no la única. Y después, como decía al origen de la entrevista, al inicio, la devoción a la Virgen del Rocío es una cuestión que está viva. Y muchas fuentes han sido orales de gente que, como esta conversación que estamos teniendo en estos momentos, pues he podido mantener con muchísima gente, algunos de muchísima edad, y eso enriquece muchísimo. Y lo más sorprendente de todo esto y lo más enriquecedor es que no hablamos de algo material, sino que son vivencias devocionales, que al fin y al cabo es lo que más llena. Porque recuerdo, y esto me ocurrió en más de una ocasión, cuando investigando los exvotos de la Virgen, aquellas pinturas, muchas de ellas tan naif, pues he podido conocer y tratar a gente vinculada directamente, a propios donantes, familiares de donantes, y evidentemente cuando ellos hablan en primera persona de ese milagro concreto que queda narrado de esta manera tan esquemática en esas pinturas tan humildes, pues verdaderamente esa emoción, no, por mucho que uno quiera, no puede quedar transmitida por unas letras, sino vivido en el momento en que me lo cuentan. Bueno, ¿y cómo ha cambiado y evolucionado el santuario a lo largo de los años en términos de su arquitectura y función? Todo lo que vemos hasta ahora, ¿cómo nos lo podrías contar? El origen, veíamos que está en el siglo XIII. Era una ermita muy humilde, muy pequeña y en medio de un bosque. De hecho, de aquella primitiva edificación tenemos unos datos que dicen que medía unas 10 varas de largo. Eso aproximadamente son unos 8,5 metros, 9 a lo sumo, en medio de un bosque, al borde de un camino, pues evidentemente algo muy sencillo y bueno, que incluso los avatares del tiempo hubieran hecho desaparecer. En una hornacina resplandece una pequeña talla de una Virgen llamada Santa María de la Rocina. Y es en 1653 cuando es proclamada por su pueblo como Virgen del Rocío y patrona de Almonte, y su devoción a través de los siglos impregnará al mundo entero como el rocío mañanero. Toda historia tiene un comienzo, y ese comienzo fue dentro de 10 varas de ermita. A consecuencia del terremoto de Lisboa de 1755, que este primitivo edificio se daña considerablemente, se levanta una segunda edificación que se aprovecha para ampliar el perímetro
teniendo en cuenta que ya eran muchas hermandades las que peregrinaban para la celebración de la fiesta del Rocío todos los años. Entonces ya amplían el edificio a algo mayor, que es el edificio que ha perdurado hasta el año 1963, se derriba a conciencia en ese año 63 para la edificación del actual santuario ya mucho mayor. Y este santuario, el actual, está íntimamente relacionado, vinculado con la creación de la diócesis de Huelva. La diócesis de Huelva históricamente es muy joven, se crea en el año 1953 y en la primera visita pastoral del primer obispo, don Pedro Cantero Cuadrado, pues dice algo así como que a pesar de la carga afectiva y emocional que tiene el actual santuario, la Virgen parece una joya entre nubarrones. Dice, y aliento a los rocieros, a los almonteños y a los devotos de la Virgen a la construcción de un nuevo santuario, dice textualmente, digno de tan excelsa señora. Y bueno, lo que hizo fue alentar a la población almonteña y a los devotos de la Virgen en general a construir un templo mucho mayor, porque ya eran muchas las hermandades, muchas más las hermandades que peregrinaban todos los años por Pentecostés, y así podía dar cabida a un alto número de peregrinos. Parece que don Pedro Cantero ve que el Rocío pudiera ser como el buque insignia de toda la diócesis, que conociéndose el Rocío se pudiera conocer también una diócesis que estaba recientemente creada. Y los obispos que han ido pasando por Huelva, pues de esto mismo son conscientes y lo han ido mimando e intentando enriquecer, evidentemente, y cuidar al mismo tiempo, porque bueno, que esté vivo no quiere decir que uno lo tenga que descuidar, sino que hay que mimarlo, cuidarlo y potenciarlo. Si nos remontamos a la historia, vemos que el origen, con todo lo que he venido contando, el origen de la ermita del Rocío es con una finalidad evangelizadora en el siglo XIII, y si nos paramos a pensar un momento, pues vemos que vivimos en una sociedad tan laicista como la que nos está tocando vivir. Sin embargo, la Virgen del Rocío es capaz de congregar hasta más de 1 millón de personas para la celebración de su fiesta en un fin de semana por Pentecostés hoy en día, y eso solo lo hace ella. Bueno, lo que está claro, Manuel, es que este trabajo de investigación no tiene fin y es un trabajo y legado que están vivos, que tienen vida propia y te perseguirá por los siglos de los siglos. Pues mira, verdaderamente la investigación engancha, y cualquier investigador que esté escuchando podrá compartir lo que estoy diciendo. Y bueno, es verdad que al enganchar, pues uno nunca deja. Es verdad que lo puede más o menos aparcar, porque bueno, pues la vida te fuerza muchas veces a dedicarte a otras cuestiones, al trabajo, a los estudios y a otros menesteres. Pero evidentemente la investigación no queda nunca paralizada, y de escribir tampoco, porque bueno, en la última tarea el Ayuntamiento de Almonte me nombró para esta romería cronista oficial de la romería de 2024, por tanto es algo que también tengo pendiente hacer. ¿Cuáles nos dirías, Manuel, para terminar, las conclusiones más importantes que has obtenido de este estudio sobre el santuario del Rocío? Es algo que yo no me había planteado y me ha sorprendido por la acogida en gente más o menos devotos de la Virgen del Rocío, pero a lo mejor sí devotos de la Virgen en general y seguidores de la historia, y que gustan de la historia, entonces les llama la atención para poder conocer e iniciar ciertas investigaciones. Yo, mirándome a mí, yo tiraba de la bibliografía existente hasta la fecha en la que yo presento la tesis doctoral. Me enfrento a cuestiones que se daban por hechas, y cuando voy contrastando en archivos, pues resulta que he tenido que ir, permítaseme el término, corrigiendo algunos datos que se daban por sabidos o por hechos y que realmente no lo eran. Entonces ya los he podido contrastar y acreditar documentalmente. De manera que si eso queda
y perdura para las siguientes generaciones como algo que ya queda documentado, pues yo que me alegro porque es un trabajo que yo he hecho personalmente, pero bueno, que si ha tenido redundancia en los demás, pues yo que me alegro por ello. Bueno, por encima del arte, Manuel, el patrimonio y la cultura, lo que te mueve realmente es tu fe y la devoción a la Virgen del Rocío, un amor que has ido transmitiendo a cada paso que has dado y que siempre nos regalas. Yo que vivo la devoción a la Virgen del Rocío en mi pueblo, y lo puedo decir desde mi perspectiva personal, y ves, ya no por mí, sino por mí y por mis vecinos, ¿no? Ves que la devoción a la Virgen se transmite pues casi genéticamente, de manera natural en el seno de la familia. De ahí también la importancia que tiene la institución familiar en nuestra sociedad. Y bueno, recordando a mi compañera Pepi, que fuimos compañeros en la Junta de Gobierno en la Hermandad Matriz, ella dejó una frase preciosa y no me canso de repetirla, y a ella cuando la veo también se lo recuerdo muchas veces, porque es una frase lapidaria. Y ella dijo en una entrevista que la devoción a la Virgen del Rocío se la transmite una madre a su hijo con el primer beso que ésta le da. Creo que una frase que con tan pocas palabras dice muchísimo y de gran profundidad. Pues con ese beso nos quedamos, Manuel. Siempre gracias. Gracias a vosotros por vuestra labor.